De esta manera, equipado con suficiente fuerza y poder, haces una contribución única al cambio en la Tierra. Para maximizar tu eficacia como receptor de energía e información, te sugerimos que hagas lo siguiente. Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludo, amado ser humano, continúa con valentía tu camino de transformación, hasta que puedas reconocer y vivir tus tareas. De esta manera, equipado con suficiente fuerza y poder, haces una contribución única al cambio en la Tierra. Se te invita a ser sincero en todos los ámbitos y a quedarte contigo mismo. Ya no se pueden hacer ni sostener compromisos perezosos o relaciones falsas, si realmente quieres ser parte de la gran transformación planetaria. Entonces, es necesario que inicies tu propia transformación. Los mundos aún no están separados y, por eso, todavía queda un poco de tiempo para las personas, porque incluso, si estás entre los últimos en abrazar la autotransformación, al final del día es solo cuestión de elegir la libertad de tu prisión de pensamientos y tomar con valentía los pasos para llegar ahí. Las grandes decisiones que sacuden al mundo han caído hace mucho tiempo y estamos en medio de la conversión de la Madre Tierra. La humanidad, la divinidad, la fuente divina ha decidido y ha elegido el salto de conciencia con la fuente. Ahora se trata del ser humano individual, de los rezagados en la ascensión, de aquellos que hasta hoy han descuidado su introspección, y por lo tanto, se han subestimado a sí mismos. Este acto de amor propio ahora está pendiente para muchas personas y, por ello, llegarán a tu vida todos los acontecimientos que te hagan despertar. Aquellos que nacieron con la misión de ayudar a cambiar el mundo, ahora serán conscientes de sus bloqueos, para que puedan hacer su parte y desempeñar su papel indispensable en el todo mayor. Ahora, sus relaciones se pondrán a prueba, los viejos patrones ya no se pueden mantener. O te desapegas o serás desapegado. Ahora, tus hábitos, opiniones y condicionamientos serán examinados minuciosamente, se abandonan hábitos, se cuestionan opiniones y se superan condicionamientos. Ahora surge la cuestión del significado, y comienzas a buscar respuestas, hasta que no descubras la clave de ti mismo, no encontrarás la paz. Este tiempo contiene el don de la veracidad, en todas las áreas de tu vida. Ahora te toca a ti aceptarlo. ¿De verdad quieres dejar viejos caminos y emprender nuevos caminos? Entonces ven, prepárate con la incertidumbre que trae consigo lo nuevo para aprender, estar preparado para dejarse sorprender por la vida, y dejarse guiar en la vida cotidiana por Dios. Desarrolla el amor propio, di adiós a la vida determinada por otros, vive de forma auténtica, autodeterminada, y verás sin falsas consideraciones de vivir y ser tú. ¿Te das cuenta de las implicaciones de lo que estamos hablando aquí? Es posible que tu familia no te entienda y que tus amigos te eviten, pero te mantendrás firme en ti mismo y atraerás a tu vida a aquellas personas con las que te has citado para este momento en esta encrucijada. Una vez que estés listo para cambiar la vieja y rígida vida, por el nuevo ser impredecible, todo comenzará a moverse, pasando por miedos y llegando al amor, vivir las dudas y recibir la certeza, entregarse a Dios, y experimentar la guía divina. Este es el camino que se ofrece ahora a todos los rezagados en el proceso de transformación, como regalo de despedida, el adiós de la vida equivocada. La transformación del mundo está ocurriendo ahora, y tu contribución como ser humano recién nacido y despierto,
es esencial. Con amor perfecto. Yo soy el Maestro, Saint Germain. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Nos hemos tomado nuestro dulce tiempo, para entregarles a todos ustedes los mensajes, que contienen las energías que los impulsarán hacia un conocimiento más profundo de quiénes son. Sabemos cuánto pueden manejar en un momento dado, y conocemos las desventajas de abrumarlos con energías e información, porque lo hemos hecho antes con otras personas en otros planetas y en otros sistemas estelares. Sabemos que están listos para las energías que les entregamos, al medir cuánto han absorbido, y cuántos de ustedes se han sentido abrumados por nosotros, y por lo que les estamos ofreciendo. También sabemos que tienen sus propios ayudantes, sus propios guías, sus propios equipos galácticos, y sus propias relaciones con la Madre Tierra, y su Sol. Siempre encuentras una nueva evidencia de tu divinidad, de tu verdadera naturaleza, pero no siempre se mantiene. En otras palabras, no siempre obtienes lo que es para ti, y parte de eso se te pasa por la cabeza, parte de ella rebota directamente en ti, mientras que otras partes y piezas, simplemente no tienen sentido para tu mente lógica. Para maximizar tu eficacia como receptor de energía e información, te sugerimos que hagas lo siguiente. Relájate y dedica tiempo a no hacer nada en absoluto. Escucha tu música favorita, toma un baño, sal y haz lo que amas, incluso si lo que amas es algo que haces por dentro. Quieres darte todas las oportunidades posibles, para beneficiarte de toda la ayuda que estás recibiendo, y encontramos que los dos estados que se corresponden mejor con la recepción, son los estados de alegría, y el estado de relajación. Hay muchas formas diferentes de experimentar la alegría, y es por eso que lo llamamos los estados de alegría. Tienes dicha y tienes éxtasis, por ejemplo. Cuando estás relajado, puedes estar un poco relajado, o muy relajado, y lo que es relajante para una persona, puede ser aburrido para otra. Debes ser capaz de averiguar por ti mismo, cómo entrar en estos estados. También siempre les sirve dejar de hacer y dejar de pensar. No siempre tienes que estar logrando algo, averiguando algo para tener una vida mejor, o ganando tu camino hacia la quinta dimensión o el cielo. Relájate y tómalo con calma. Pospon las cosas que no tienes que hacer hoy, y sé compasivo contigo mismo, por no tachar todo de tu lista de cosas por hacer. Toma descansos regulares y confía en la inspiración y la espontaneidad para ubicarte en el lugar correcto, en el momento correcto para maximizar tu efectividad y la cantidad de tiempo que tienes para dedicar a ciertos proyectos. Además, recuerda que la ayuda siempre está en camino, y a veces esa ayuda es física, y otras veces no física. Pero si realmente quieres beneficiarte de todo lo que te estamos brindando, entonces sigue nuestros consejos. También estamos hablando por sus guías aquí, estamos hablando por sus seres superiores, y todos sus ayudantes cuando les damos esto, porque ellos saben lo que sabemos, y siempre estamos trabajando con ellos, para llegar a ustedes de la mejor manera posible. Con amor, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.